Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos nuevamente en nuestro canal con un nuevo invitado. Y este invitado yo también ya lo conozco hace mucho tiempo, todavía no lo conocí personalmente, espero hacerlo. Y es Rafael Cámara de Jaén. Pero primero vamos a dejar que él se presente un poco. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Y quién eres tú? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que haces? Bueno, es difícil presentarse uno mismo. Me llamo Sí. Rafael Cámara, nací en la ciudad de Jaén, al norte de Andalucía, y bueno, pues por casualidad, a finales de los 90, principios de los años 2000, descubrimos en una asociación que presidía de voluntariado que Jaén tenía una historia judía. Y a raíz de ahí pues empezó toda una Ujú. especie de odisea, entre comillas, hasta el día de hoy en la lucha por la recuperación de la memoria histórica de esa parte de la identidad de nuestra ciudad. Y bueno, pues poco a poco, pues uno casi que se hace un experto en la materia a base de tratar de defender y de concienciar sobre la importancia de esta parte de nuestro pasado, que en Jaén además fue una parte bastante importante, bastante significativa de la historia medieval y también de la historia moderna a partir del siglo XVI. ¿Cuándo surge la ciudad? ¿Tú sabes desde cuándo existe Jaén o se tiene restos de Jaén? Bueno, Jaén, los restos más antiguos que tenemos en el interior de la actual ciudad son del tercer milenio antes de Cristo, antes de la era común. Estamos Ujú, hablando de una de las ciudades más antiguas de Europa, ujú. porque se encontró una macroaldea, no sabían cómo definirla por las dimensiones, y entonces es una macroaldea bueno, muy grande. No sé exactamente ahora por cuántas hectáreas va, empezó por 40, fue creciendo, y, y era, pues como digo, una enorme aldea de la edad del cobre, con fosos de agua, fosos defensivos, bastiones, murallas. Después, de forma prácticamente ininterrumpida, existe después un oppidum íbero, una ciudad romana, una ciudad visigoda, una medina islámica, una ciudad castellana, capital de un reino, ya en ese momento, el reino de Jaén, hasta la época actual. O sea que estamos hablando de una ciudad con muchísima antigüedad. ¿Y los judíos cuándo llegan allá? Bueno, los judíos seguramente estaban antes, pero sí sabemos con seguridad por un documento que en el año 612 el rey Sisebuto, un rey godo, recuerda a las comunidades judías de varias localidades de Córdoba y de Jaén, de las actuales provincias de Córdoba y de Jaén, les recuerda a los jueces y a los obispos de esas localidades que está prohibido, que la ley prohíbe a los judíos tener en propiedad esclavitud cristiana. No podían tener esclavos de religión cristiana. ¿Esto qué nos viene a decir? Que en el año 612 en Jaén, no se llamaba ni Jaén, se llamaba Aurgi, en ese momento esa ciudad visigoda, aunque eran los mismos espacios en los que vivimos actualmente, claro está, nos viene a decir que esa comunidad judía tenía el poder para no estar cumpliendo con la ley, que eso es un poder que va más allá del económico, ¿no? Pero también el Sí. poder económico para mantener a una serie de personas en esclavitud, que eran cristianos, como decimos, algunos, a lo mejor no todos, y obviamente que eran agricultores, que se dedicaban a la agricultura, una colonia judía dedicada a la agricultura. No obstante, hay noticias bueno, se interpreta una comunidad judía muy temprana cerca de Jaén, en Iliturgi, también en Castro han aparecido unas lucernas con menorá que inducen a pensar en comunidades judías más tempranas, ¿no? Pero seguro, seguro, documentado desde principios del siglo VII. ¿Y hay restos de esa comunidad? ¿Quedaron No, no, no? no, no. De épocas tan tempranas es muy difícil y en Jaén Capital no queda nada. Queda el documento del rey Sisebuto, que es un Ujú. documento en el que, claro, ahí es de donde nosotros sabemos que, que, que se recordó, se hizo ese recordatorio del cumplimiento de esa, de esa normativa.
Lo más antiguo que hay en Jaén, en la provincia, pienso que son las lucernas romanas que aparecieron en Cástulo, una ciudad ibero-romana, estamos hablando pues del siglo cuarto o quinto, y Ujú. eso sería lo más antiguo que se identifican con una comunidad judía ya muy temprana en Cástulo, que está a 50 kilómetros de Jaén. Eso Eh, actualmente se llama Linares, el municipio. Ujú. En Jaén no existe ningún resto de comunidad No, judía, no hay nada, nada. Ujú. visigodos, estamos hablando de la La época época visigoda, visigoda. Y después, no, de la época visigoda. y posterior, Bueno, ¿hay algo de restos judíos o no? vamos a ver, lo que se denomina legado material hispano-judío, que serían Ujú, restos estrictamente relacionados con la comunidad judía, como podrían ser por ejemplo, un mikvé, una sinagoga, etcétera, ¿no? Eso ajá, en Jaén no tenemos. Sí tenemos localizada, documentada y localizada una de las sinagogas que dejó de funcionar como tal en el siglo XIV. Todo apunta a que fue en el siglo XIV, en 1391. mm, Y si ahí excaváramos, sí tendríamos ese legado material hispano-judío. Me explico, también tenemos restos arqueológicos de un baño del siglo XII que mm, parece tener relación con la comunidad judía en cuanto a que la propiedad, el propietario era de religión judía, ¿no? Se llama el Hammam Ibn Isaac, ujú. pero no hay un legado material hispano-judío. Sin embargo, sí hay restos arqueológicos de lo que serían las casas, bodegas pues, de los edificios que conformaron la antigua judería de Jaén. No tenemos restos de una sinagoga ni de un mikvé, pero sí los restos de casas y bodegas que existieron en la judería jiennense. ¿Y cómo No sé ustedes? si me explico. Sí, sí. Bueno, lo que te iba a preguntar, ¿cómo sabes que era una judería eso? ¿Tiene las casas, tiene Está una... documentado. Está No, documentado. No es porque las por casas el... sean diferentes o una... No, 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 no. Las casas de la judería son iguales que las casas de otras partes de la ciudad en ese momento, Ujú. pero eran las casas de la judería. Y entonces, si después de las grandísimas, de las persecuciones, de todo el intento durante siglos de borrar la huella judía en nuestro país, ¿no? La forma de dar tangibilidad, de hacer tangible el pasado, esta parte de nuestro pasado, pues sin duda pasa cuando tenemos restos arqueológicos relacionados con la religiosidad judía por ahí y cuando no, pues poniendo en valor los restos arqueológicos de lo que fueron los barrios judíos. Un barrio judío, quiero decir, por ejemplo, yo a veces visitamos espacios como Lorca, que creo que hizo un trabajo maravilloso, ¿no? De recuperación arqueológica de su sinagoga, pero también se recuperó lo que eran las viviendas que había en ese entorno. El espacio religioso es importante, pero también el barrio en el que vivían, ¿no? Y luego tenemos una historia relacionada con una judería muy importante dentro de lo que eran los reinos castellanos. Fue una judería con una población elevada, en torno a 1.500 personas en el siglo XIV. Estaríamos hablando de una judería de las más grandes de los reinos de Castilla, y en la que nació un personaje que por sí solo pues ya nos situaríamos, digamos, en el orgullo, autoestima de tener un pasado judío, porque en Jaén nació Hasdai Ben Saprut, y Hasdai Ben Saprut es posiblemente el jiennense, el jaenés más importante de toda la historia de nuestra ciudad, es precisamente un judío, ¿no? Entonces, quiere decir que todo lo que es la recuperación de una judería engloba una serie de restos materiales como esos restos arqueológicos que comento, pero también una serie de elementos inmateriales como la vida de este gran personaje, Hasdai Ben Saprou, que creo que es un modelo todavía en el que fijarse 1.100 años después, ¿no? ¿Qué ¿Tú puedes tenemos hablar un también que poco sobre él? abarcar? ¿Ah?
Sí, puedo hablarte sobre él. Mira, sí comentar brevemente, por ejemplo, que en Jaén hay también aparte de que sabemos dónde está ubicada una sinagoga, pero no se ha excavado en ese espacio, tenemos una posible sinagoga, una iglesia sobre la que no existe documentación, porque en Jaén, como era una ciudad avanzada frente al reino nazarí de Granada, había incursiones constantemente y los archivos se quemaron y nos falta mucha documentación. Pero sí hay una iglesia con muchos indicios que apuntan a que lo podría haber sido, pero no lo podemos afirmar. Tenemos también un monumento a los judíos expulsados en la Edad Media, que es una menorá que hay en la vía pública con pues de 2 metros de altura aproximadamente, dedicado a las comunidades, a los judíos españoles que fueron expulsados. Y en esa plaza también hay restos arqueológicos, que no te lo he comentado, de lo que era la muralla donde terminaba la judería, la muralla exterior de la ciudad hasta donde llegaba la judería, y los restos arqueológicos de la puerta de la muralla que daba acceso y salida al barrio de la Judería. Esto también son restos relacionados con esa comunidad. Y tenemos también un baño árabe, un hammam del siglo XI, es el más grande que se ha conservado en España, tiene 450 metros cuadrados, que era de uso público y que sabemos que la comunidad judía lo utilizaba un día a la semana, se turnaban las diferentes comunidades y también los hombres y mujeres en diferentes horarios, ¿no? Así a grosso modo, por comentarte un poco de lo que quedaría en Jaén. Luego Ibn Saprou, ¿qué es? Pues Ibn Saprou es un orgullo para nosotros y creo que también para muchos Para sefardíes todos. cuando lo conocen, ¿verdad? Hasdai Ben Saprou nace en el año 915 en Jaén, llega a Córdoba siendo todavía joven y entra al servicio del califa, del que fue su médico, se convirtió prácticamente en su mano derecha, destacó como secretario de cartas latinas, que siempre lo habían llevado cristianos, mozárabes, y en ese momento lo va a hacer él como judío, porque él dominaba a la perfección el árabe, el latín, el romance, que era la lengua materna de los judíos españoles, hablaban romance. Hace poco ha aparecido un documento en romance de Maimónides. Como digo, dominaba también el hebreo y parece que dominaba el griego también, porque la traducción del Dioscórides él estaba ya inmerso antes de que llegara Al-Ándalus el monje bizantino Nicolás. Mira, él rápidamente tradujo el tratado médico de Dioscórides junto a un monje cristiano. Aquí ya vemos al judío muy leal al califato cordobés, al Andalus, a su país, a su califa, y a la misma vez muy defensor de los judíos, pero trabajando en la investigación científica, en este caso con un cristiano, con un monje bizantino de nombre Nicolás. Entre los dos traducen el Dioscórides y él reencuentra o redescubre la fórmula de un medicamento que se había perdido, que era un potente antiveneno, era un medicamento que servía para muchas cosas y que se llamaba triaca. Él redescubre, reencuentra esa fórmula y consigue recuperar la receta de la triaca, lo que les daría poder en la corte, indudablemente, y además se revoluciona la medicina en Al-Ándalus con esa traducción tan importante de un tratado médico que tenía cantidad de remedios medicinales. Por otra parte, controló tenía el control de las aduanas del califato, era también una especie de jefe de protocolo. Todos los regalos que llegaban de otros reinos al califa parece ser que pasaban a través de sus manos. Es destacable que como médico también atendió a Sancho I de León, el Craso. Cuando perdió el trono, este hombre estaba afectado de una gran obesidad que le impedía montar a caballo, lo que era impensable en ese momento para un rey que no podía ir con su ejército en las batallas, y él consigue que adelgace. Una anécdota es que dicen que lo hizo bajar andando desde Pamplona hasta Córdoba, que son muchísimos kilómetros, y de alguna manera lo humilló ante el califa de Ramán. Hay novelas y todo muy simpáticas sobre este asunto. Él además fue un gran defensor de la cultura judía, o sea, gran defensor de su país, como digo, embajador del califa, llevaba las aduanas, traductor de un gran médico o un gran investigador, pero a la misma vez
consiguió que Al-Ándalus se independizara de las academias rabínicas de Oriente y consigue que el centro del saber judío se ubique en Córdoba y en el califato de Al-Ándalus, ¿no? De manera que los judíos españoles o los judíos sefardíes pues consiguen una independencia. El califa había conseguido ser un califa, había creado un califato independiente en Al-Ándalus y fue, yo creo, en cierto modo, según dicen algunos expertos, pues también una maniobra política apoyada por el califa en el que Hasdai consigue que los judíos de Al-Ándalus también se independicen de Oriente, ¿no? Y consigue con eso una independencia que además conlleva una revolución, digamos, llamémoslo así, en la poesía hispanohebrea. A partir de Hasdai, ya habían empezado antes, parece ser, pero bueno, él ya empieza a utilizar el hebreo en escritos en cartas diplomáticas, que escribe algunas cartas, se convirtió en el defensor de los judíos de todo el Mediterráneo, porque consta que intercedió por los judíos de Toulouse, al sur de Francia, y por los judíos de la península itálica, también trató de defenderlos frente a unas persecuciones que estaban sufriendo. En definitiva, Hasdai se convierte un poco en la cabeza de la Golá, como dijo, la cabeza de la diáspora, de la dispersión, el príncipe de la Golá, conforme le dijo el rey Yosef de los Jázaros, con el que también contacta. Él es el que descubre el reino judío de Jazaria o de los Cázaros, y sabemos de él que luego dio eso mucha. Decía una profesora, lo han dicho varios, pero bueno, que el judío más poderoso de la historia de España, el más poderoso, fue Hasdai Ben Sapir, y que a partir de él va a nacer todo el esplendor de la cultura hispano-judía. Si Hasdai no hubiera existido, seguramente la historia hubiera sido diferente. Bien interesante la historia. ¿Y el lugar donde nació? Tú me habías comentado sobre una familia que es la familia Bulafia, que también es de origen judío, que está en Jaén. ¿Son de Jaén? ¿Están en Jaén? ¿Cómo es la historia de ellos? Bueno, esto es una cosa muy curiosa. Bueno, Jaén tiene primero Jaén a partir de la desaparición de su judería y de las grandes conversiones al catolicismo que se producen entre los judíos. Hay que destacar que tiene una población de origen judeo-converso muy importante, o sea, de judíos bautizados y descendientes de ellos, entre el 8 y el 10% de la población tenía ese origen. Por eso en Jaén se va a fundar el tercer tribunal de la Inquisición de España. Fue Sevilla, Córdoba, Jaén, que eran los tres reinos andaluces. Granada todavía no se había conquistado. Entonces Sevilla, Córdoba y Jaén se fundan tres tribunales porque en Andalucía era donde más conversos existían, ¿no? Y entre esa densidad de población conversa, pues quedan ahí, pero los conversos cambian sus apellidos. Intentan por todos los medios, cuando surgen los estatutos de limpieza de sangre, que les impedían acceder a determinadas profesiones o ingresar en determinadas cofradías, etcétera, pues ellos lo que hacen es, por todos los medios, mmm, incluso a través del soborno a veces, cambiar su árbol genealógico y cambiar su apellido. Entonces, los conversos ya no se apellidan Cohen, ni Abenbarca, ni Abravanel, ni Benveniste, no, ni Abolafia. Esos apellidos desaparecen. Esos apellidos se los llevan los que se van, los que se van en la diáspora sefardí, y entonces los abulafias españoles se van de la península ibérica y siguen siendo abulafias, ¿no? Pero los que se quedan aquí, como digo, cambian el apellido. Pero resulta que en Jaén, por alguna casualidad del destino, hay no es un apellido usual, pero tampoco es un apellido desconocido, digamos. Todo el mundo en Jaén quedan abolafias. La mayor densidad de apellido abolafia que se ha conservado en España está en Jaén capital, y el apellido Abolafia es un apellido, como digo, que no es común, no es como López o Pérez o Rodríguez, pero tampoco es inusual. Casi todo el mundo o ha ido al colegio con una Abolafia, o estudió en la universidad con una Abolafia, o tuvo un vecino Abolafia, o tiene un pariente que es Abolafia. Es un apellido que es como muy de Jaén,
Y cuando un día a mí me hablaron de Samuel Aleví Abulafia, un señor que en aquel momento era el agregado cultural de la Embajada de Israel, que fue por él por el que lo descubrí, se llama Eyal Sela, me habló de Ben Saprou como diplomático, que él como diplomático también lo admiraba, y me dijo que era de la talla de personajes tan importantes como Samuel Alevi Abulafia. Entonces, claro, a mí se me iluminó, eh, eh, se me encendió una luz, ¿no? Y porque Abolafia era mi abuela se llamaba Manuela Bienma Abolafia. Y dije, ¿Abolafia? Si ese es el apellido de mi abuela. Y él dice, entonces tú eres judío. Digo, no, yo no soy judío. No teníamos memoria de eso. Y luego, unos años después, a través de Alejandra Abulafia, que vive en España, en Madrid, y que tiene una empresa que se dedica a actividades turísticas, vino a Jaén y también porque ella redactó un libro sobre las ciudades de las redes juderías, para las redes juderías, y cuando vino a Jaén, pues le comenté, digo, pues tu apellido es muy de Jaén, dice, ¿eso cómo puede ser si Abulafia es un apellido judío? Le expliqué el motivo, le expliqué lo que había pasado, lo que significaba, se emocionó y pensó en organizar un encuentro mundial de Abulafias. Y el año pasado, en mayo, hace un año justamente, nos reunimos en Jaén Abulafias de Jaén, obviamente cristianos, y Abulafias judíos de Francia, de Estados Unidos, de Uruguay, de Argentina y de Australia vino uno y de Israel. Fue Entonces, es hermosísimo. un apellido bien, bien famoso, ¿no? Ajá. Bien interesante. ¿Cuántos? Fue, Dime. estuvimos en torno a 30 personas. Ujú. Entonces es un número considerable. Qué bueno, qué interesante esto. Inscritos, inscritos. Luego en los actos públicos de Jaén había más abolafias en el público, porque se acercaron personas diciendo, mi padre era abolafia, mi abuelo era abolafia, yo soy abolafia. El otro día, en la Noche en Blanco en Jaén, haciendo una visita guiada por la judería, pues te lo pongo como ejemplo. Era un grupo muy numeroso de 80 personas, hubo dos grupos. En el segundo grupo pregunté, digo, ¿hay alguna bolafia? Y una señora levantó la mano y, y suele pasar cuando hay un grupo un poco numeroso, siempre hay algunos aquí en Siempre hay Jaén. una palabra. Bueno, qué cosas interesantes. ¿Tienes algo que yo no te haya preguntado y que te parezca que sea interesante para colocarlo? Pues hay muchas cosas porque hay mucha historia. La judería desde el siglo VII hasta el siglo XIV está viva, luego una historia judío-conversa también muy importante, de la que nos quedan además elementos muy interesantes en la ciudad. Si vienes algún día, pues espero tener oportunidad de Eh, mostrártelo, pero sobre todo que la gente sepa que en Jaén la judería, la memoria y la judería, que todavía le queda mucho trabajo por recuperarla, se ha recuperado gracias a un movimiento ciudadano que ha liderado la asociación que yo presido, Iuventa, y a la que se han sumado otros colectivos, y que luego también, por supuesto, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Junta de Andalucía, pero que ha sido la ciudadanía la que hemos querido, los que hemos querido recuperar esa memoria que hace 20 años no sabíamos que Jaén había tenido una judería tan importante y que hoy, 20 años después, yo no sé si vamos a conseguir algún día que la judería se recupere totalmente, que se pongan en valor los restos arqueológicos, que espero que sí, ¿no? Pero lo que sí hemos conseguido es que la ciudadanía jiennense, somos 115.000 habitantes, nos sintamos hoy por hoy orgullosos de nuestro pasado judío, incluso pues que Hasdai Ben Sapur, que era un gran desconocido, hoy por hoy tiene la medalla de oro y es hijo predilecto de la ciudad, ¿no? O sea que todos esos pasos nos han llevado a una conciencia colectiva de un pasado judío del que nos sentimos orgullosos. Bueno, te agradezco mucho. La verdad que aprendí muchas cosas nuevas. Espero que la gente que vea este canal también haya aprendido y que coloque preguntas. Si queda alguna duda, te las pasaré para que tú las puedas Vale. responder. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos en no muy lejos, dentro de poco. ¿Ok? Pues nada, serás bienvenida a Jaén, donde los sefaradín moraban.
Ok, estaré ahí. Ok, chao. Muchas gracias, ¿eh?